Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de debate de este día, miércoles 30 de junio. Anoche fue sesión larga en la Asamblea Legislativa, tipo 3 de la mañana, y van terminando con la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ese será uno de los temas, pero vamos a hablar en general del quehacer de la Asamblea Legislativa y tenemos esta noche a dos diputados del Partido Nuevas Ideas para que cuenten su versión sobre lo que ocurrió anoche y los días anteriores en las diferentes aprobaciones. Nos acompaña Caleb Navarro, quien es subjefe de fracción del Partido Nuevas Ideas. Buenas noches, Caleb. Hola Nacho, buenas noches, es un gusto estar en este programa tan prestigioso que sabemos que toda nuestra población está pendiente de estos espacios. Un saludo también muy caluroso a nuestra gente del departamento de San Miguel, el cual yo represento, yo de allá soy, de este departamento, y no quiero desaprovechar la oportunidad para saludar también a todos los hermanos salvadoreños en el exterior, estas personas que siempre están pendientes y no son nuestros hermanos lejanos, sino cercanos. Gracias, Nacho, por esta invitación. Gracias a ti por venir. Vamos a aprovechar a saludar al alcalde de San Miguel, Will Salgado, a ver que se prepare para una entrevista conmigo. Lo voy a invitar a ver si está haciendo las cosas bien, porque hay que ponerlo a prueba a este señor. A ver si aprendió a ser alcalde. No. Saludos, Will. Y también nos acompaña Jorge Castro, quien es diputado del Partido Nuevas Ideas, miembro de la Comisión Política y otras comisiones. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Abogado también, ¿no? Así es, ya Nacho. Me recuerdo, te tuve una vez, digamos, y vamos a hablar nuevamente de derecho. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, ayer fue la elección de los magistrados, los 5 magistrados que correspondía en esta oportunidad, porque el 30 de este mes, o sea, el día de hoy, cumplían finalmente su periodo de 9 años. En la Corte Suprema se va eligiendo un tercio cada 3 años, por lo tanto, y los magistrados son elegidos por 9 años. Se eligieron a 5 magistrados y se ratificó la presidencia que fue establecida el pasado 1 de mayo. Las críticas: proceso no transparente, no abierto, no se respetó el debido proceso, se obvió el reglamento interno, no se conocieron los criterios de mecanismos para elegir, ¿ya? Y esos son, digamos, los generales. A ver, ¿ustedes qué me dicen? Bueno, primero decirle a la población que dentro de la Comisión Política nosotros ya encontramos estos listados que envía el Consejo Nacional de la Judicatura. Recordemos que son 15 perfiles de las FEDADES y 15 perfiles que evalúa el CNJ. Es un total de 30 profesionales que ya estaban en la Comisión Política. Nosotros programamos una serie de entrevistas, fueron 3 bloques de entrevistas divididas o se agruparon para 10 profesionales del derecho para cada una. Fueron entrevistas totalmente transparentes, fueron entrevistas completamente de la lista que envió el Consejo Nacional de la Judicatura. Fue público porque toda la población estuvo pendiente de las preguntas, incluso a nosotros aquí con el diputado Jorge Castro, nos estuvieron incluso algunas personas preguntando en redes sociales por qué realizábamos algunas preguntas bastante difíciles o duras para los candidatos, pero nosotros ahora este proceso ha sido el más transparente posible, y lo decía yo en el Pleno Legislativo. No hubo aquí ningún tipo de negociación, no hubo aquí ningún tipo de reparto del pastel como lo hacían anteriormente, no hubo ningún tipo de visitas en los mejores hoteles del país, no hubo esa negociación que nosotros veíamos. Mira, yo te reparto esto, esta plaza, vos dame esto, y yo te voy a dar tanto, vos elegís eso. Eso se acabó en esta nueva comisión política. Esta nueva comisión política no está para negociar con ningún tipo, o no negoció con ningún tipo de partido político, con ningún tipo de actor oscuro.
Aquí tampoco nosotros eliminamos completamente aquellas recomendaciones de disque empresas privadas que al final nosotros creemos que los profesionales que llegaron hasta esas instancias, hubo un filtro que establece el artículo 186 de nuestra Constitución, el cual es claro en su inciso segundo y establece que se deberán de elegir sobre una lista enviada por el CNJ. Este ha sido uno de los procesos más transparentes, más objetivos, más limpios, más públicos que hemos realizado y encabezado obviamente con la bancada CIAN. Innovamos algo, Nacho, que no se había visto por ningún lado. Y realmente fue hasta de rareza y de extrañeza para los miembros incluso de Arena y del FMLN. Nosotros no elegimos, no depuramos ningún tipo de lista. Los 30 perfiles evaluados, examinados, interrogados, entrevistados, esos 30 subieron al Pleno Legislativo. ¿Y cuál fue el mecanismo? Y te lo voy a decir por qué. En el pasado, ¿qué es lo que existía? Bueno, mira, Arena venía con el FMLN, en la elección de procurador, te va a tocar a vos, apoyarme ahora, pone 2 magistrados, pone uno de la Sala de lo Constitucional, pone uno de lo civil, pone uno de lo penal, pero acordate que después viene el fiscal general y empezaban a negociar. ¿Qué subía? Subía el Pleno única y exclusivamente los perfiles que ya iban a ser obviamente elegidos. ¿Qué sentido tenía, Nacho, que hubiese una lista de 30 y al final solo subía el Pleno 5 perfiles? ¿Qué opción tenían los demás partidos? Ninguno. Ahora, la modalidad que de hecho fue propuesta del presidente Ernesto Castro en la Asamblea Legislativa, suben los 30 al Pleno y estableció que las fracciones, todas las fracciones, Arena, FMLN, Vamos, Nuestro Tiempo, Gana, PDC, propusieran sus nombres y sus listas. Entonces comenzó Nuevas Ideas, comenzó PDC, comenzó PCN, el diputado de Nuestro Tiempo dijo, bueno, miren, yo la verdad voy a escuchar, no estoy de acuerdo, no voy a proponer. Dijo el del FMLN, miren, yo no he visto un proceso transparente, no voy a proponer. Pero ojo, el FMLN tiene un espacio dentro de la Comisión Política y Pueblo Salvadoreño, y ahí va la sorpresa, nunca llegaron a la comisión. No sé si es que no les gusta trabajar o es que muy tarde salíamos de la comisión, porque llegamos hasta las 9 de la noche. Es que ustedes tienen la mayoría, todo estaba cocinado, la lista venía de Casa Presidencial, no se iban a elegir a los mejores, sino que se iban a elegir, de acuerdo a ellos, a los que fueran más sumisos al gobierno. Bajo ninguna óptica. Y quiero decirte, quiero terminar la modalidad que se utilizó. Sube al Pleno los 30, cuando hay participación, y ojo que hubo una contradicción de Arena. Cuando sube al Pleno, empiezan las propuestas de los partidos políticos. El presidente dice, va a sesionar la comisión política. Nos vamos a la comisión política y establecimos un ejercicio de ver cuáles profesionales salían propuestos por las diferentes fracciones. Realizamos un ejercicio que nos llevó más o menos 1 hora, ya con las propuestas que han bajado del Pleno, y ahí sucedió algo bien, pero bien importante. Una contradicción del partido Arena. Portillo Cuadra dijo, miren, fíjense de que aquí han salido unos en la lista y quiero saber si ya se pusieron al día porque tenían unos procesos. Pero cuando ya vamos a votación, de los 5 votaron por 3. Esto valida el proceso, valida el procedimiento, valida las entrevistas y al final hasta se dirigieron por 3 y votaron por 3. Fueron 6 realmente porque también se reeligió al presidente al final, y eso lo que quedó un poco raro. Son 5 electos porque solo y podían ser uno únicamente que se designó como le faltaba al magistrado López Jerez, le faltaban 3 años porque él fue electo y le faltan todavía 3 años. Entonces, en la facultad establecida en el artículo 131, numeral 19 de la Constitución, en la que la Asamblea tiene la potestad de decir, este es el presidente de la Sala de lo Constitucional y por ende presidente de la Corte Suprema de Justicia,
esa potestad nosotros la hicimos. Pero se le religió. Se eligieron 6. Se realizó para que terminen los 3 años. Ya, ok. A ver, vamos a ver quiénes son los elegidos. Voy a decirle, porque la gente puede estar pensando, bueno, ¿y a quién eligieron? Eligieron a Sandra Luchica, que ella es una magistrada presidente de la Cámara, fue magistrada presidente de la Cámara de lo Penal del Centro, antes de ser nombrada candidata por el CNJ. O sea, ella digamos, tiene credenciales de trabajo dentro de la judicatura del país, y estaba obviamente, creo que todo estaba en la lista, a excepción de Jerez. El otro que fue elegido, José Climaco, valiente, que es abogado, y básicamente su cargo desempeñado más importante es subdirector de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía. No tiene antecedentes en la judicatura. El otro es José Miguel Ángel Flores Durel, antes había sido aspirante al cargo fiscal general, bueno, es el abogado defensor de la primera dama, de la ex primera dama, Ana Ligia de Saca. Tengo entendido que no tiene tampoco antecedentes en la judicatura. Alex David Marroquín, sí, este señor ha sido magistrado de la Cámara Especializada de la Niñez y Adolescencia, cargo que dejó el año pasado para asumir como magistrado de la Sala de lo Civil en sustitución de Óscar López Jerez. O sea, él sustituyó a López Jerez, que salió de lo civil para ser presidente en lo que fue el 1 de mayo. Y Enrique Alberto Portillo no tiene antecedentes en la judicatura, es un abogado privado, básicamente, y que ha estado en la Junta Directiva del Banco Hipotecario desde el 2013. Arena, tengo entendido que votó por 3, que votó por Sandra Luz, que votó por Marroquín y votó por Portillo. Gracias, Nacho. Quizás me voy a tomar unos minutos para... A ver, entonces hagamos una cosa, porque me acaban de decir la C es corte. Voy al corte y vuelvo contigo inmediatamente. Ya volvemos. Jorge, para cerrar el tema y tú termines cerrando, te voy a tirar 3 cosas más, digamos, que las que se están diciendo. Uno, se eligió al presidente Óscar López sin estar en los listados. Efectivamente, los demás estaban en los listados, pero en el caso de la extensión de tiempo y lo que se hizo con el presidente Óscar López Jerez, no estaba en los listados, se incumplió esa parte. Segundo, digamos, existe, digamos, obviamente la teoría constitucional señala, y la idea, digamos, y la última sala lo remarcó, de que cada legislatura eligiera un tercio de los magistrados. En este caso, Nueva Idea eligió el pasado, o esta legislatura eligió el pasado 1 de mayo, hace apenas 2 meses, 3 meses, eligió 5 magistrados, porque destituyó a los otros, y ahora eligió otros 5, tiene 10 magistrados. Eso significa, digamos, que inmediatamente tienen, visto desde el punto de vista político, el gobierno tiene el sartén por el mango en toda la que es la Corte Plena. De 15 magistrados tiene 10 seguro, de acuerdo a lo que se dice. Y finalmente llama la atención que no se eligieron los suplentes. Ahí te lo dejo. Ok, bueno, quizás gracias por la invitación. Un saludo al pueblo salvadoreño, especialmente al departamento de Santa Ana, y dentro del departamento de Santa Ana a la ciudad de Chalchuapa, y un saludo a todos los abogados en este día. Felicidades. Bueno, en relación a lo que tú decías, Nacho, hay que tomar en cuenta, creo que aquí vale la pena hacer un análisis y un puteadito rápidamente, porque se dice que se hizo un proceso ilegal, cuando este proceso ha sido el más legal históricamente hablando. ¿Por qué? Porque antes se violentaba el artículo 131 de la Constitución de la República y el ordinal 19 específicamente. ¿Por qué? Porque la facultad para poder elegir dentro del listado de los 30 la tiene la Asamblea. La Asamblea no es la comisión política. Históricamente la comisión política había, como bien lo dijo Caleb, negociado tras bambalinas, tras maletines negros, los magistrados que eran pasados y depurados en ese listado para que la Asamblea votara, pero la Asamblea no conocía a los 30. Entonces ahí se estaba violentando directamente el artículo 131.
se hacía valer más un reglamento que la Constitución, y todos sabemos que la supremacía, jurídicamente hablando, de la Constitución sobre las demás leyes, en este caso un reglamento que ni siquiera llega a rango de ley secundaria, era impuesta sobre la Constitución. Eso lo arreglamos ayer. Por otro lado, se está cumpliendo con un plazo que históricamente se violentaba. No solo se violentaba y se congelaba, sino que se hacían combos de negociación. Era necesario elegir a los magistrados, al presidente del órgano judicial, de la Corte Suprema, y no se elegía, porque se esperaba juntarlo con el vencimiento de la Fiscalía para hacer combos de negociación. Juntaban con el Procurador de Derechos Humanos. Y yo creo que la población ya maduró y reconoce definitivamente que aquí lo que ha habido es un respeto total por las leyes. Elegimos, dicen, ya traíamos los candidatos que íbamos a elegir. Hemos elegido de una lista donde ni siquiera participamos nosotros para incluir a esos candidatos. Esa lista, y quiero dejar claro, te lo quiero dejar claro, Nacho, esa lista es la lista que nos dio el CNJ, proveniente, como dijo Caleb, de la Asociación de Abogados y del CNJ. Ahí se forman los 15 y 15 y los 30. De ese listado eligió ¿quiénes? El Pleno. El Pleno. ¿Por qué el Pleno? Porque pasaron los 30. Los 30 de manera íntegra pasaron. Y no solo eso, sino que se abrió por primera vez históricamente la oportunidad de que cada fracción presentara su terna dentro de esos 30. No lo quiso hacer el Frente, no lo quiso hacer Arena y los demás partidos, pero Gana sí lo hizo el PDC. Eso había sucedido antes, Nacho, jamás, históricamente jamás. Te puedo seguir dando elementos que confirman la legitimidad del acto, pero los que dicen que no fue legítimo son los violentadores históricamente y los que han negociado tras bambalinas a los candidatos. Ahora tenemos una corte realmente objetiva, que responde a los intereses del pueblo, porque esto no violenta la separación de órganos, esto abona con gente que ha sacado y hemos sacado de la Asamblea del listado de los 30 que eligieron ¿quién? El CNJ y la Asociación de Abogados. Ahora, te voy a tocar el otro punto jurídicamente. Tú hablabas de que hemos elegido 6 magistrados ayer. Eso no es correcto. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros elegimos 5 magistrados. El magistrado López Jerez ya era magistrado. Nosotros no lo elegimos como magistrado. Precisamente esa fue la corrección que hizo Caleb. Fíjate. El magistrado presidente terminaba su periodo como magistrado de la Sala de lo Civil, no constitucional. ¿Para cuánto? Terminaba el año 24. Así Ustedes lo pasaron, en la Asamblea lo pasó de la Sala de lo Civil a lo constitucional, le dio rango de presidente y ahora le extendió el plazo hasta el año 30. No, estás equivocado. No, déjame explicarte, porque no me dejaste terminar el punto. ¿Qué sucede? Él fue elegido en el 2015 para 9 años. Ni siquiera lo elegimos esta asamblea. Lo eligieron la asamblea anterior para 9 años. De los 9 años solo habían transcurrido 6. Quedaban 3 años por terminar. Quedan 3 años por terminar. Y esa es la razón jurídica por qué no lo hemos elegido como magistrado. Él ya era magistrado. El día de ayer que lo designamos y lo nombramos como presidente de la sala. Hay también otra persona que es magistrada de la Sala Constitucional y que también era magistrada y fue trasladada, no solo se trasladó a... Pero déjame explicarte lo que sucedió. Él entró a sustituir un plazo de tiempo, ¿verdad? Él entró a sustituir un plazo que era el que tenía el doctor Pineda Navas, que era aproximadamente 2 meses. Ese plazo se venció. Pero el plazo por el cual fue elegido no se había vencido, restan 3 años. Nosotros lo único que hicimos fue designarlo y nombrarlo como presidente de la sala, por ende, de la Corte Suprema de Justicia. Okay. Pero es un error jurídico decir que lo elegimos como magistrado. En el caso de, bueno, es que todo depende si tú juntas lo que pasó el 1 de mayo y lo que pasó ahora,
hay de alguna forma, para muchos, un violentar fuertemente, digamos, lo que es la Sala Constitucional y lo que es la Corte Suprema. Pues pero bueno, no sigamos con eso. Pero, ¿qué pasó con los suplentes? Los suplentes básicamente... Siempre se eligen los propietarios suplentes de una vez. ¿Por qué no realmente se eligieron los suplentes? no tienes por qué elegirlos de una vez. Pero realmente, pregunto, ¿pero por qué no se eligieron? ¿Ah? ¿Por fíjate, qué no se eligieron? Pero fíjate cómo es la cuestión. Se cuestiona que no elegimos los suplentes en tiempo cuando jamás se habían elegido ni los propietarios en tiempo. Nosotros venimos y elaboramos y desarrollamos una agenda y llegamos hasta las 4 de la mañana aproximadamente. El tiempo se nos acortó tratando de buscar y hacer un proceso transparente donde el pueblo salvadoreño estaba atento. Bueno, no te estoy y nombramos, porque no se eligieron. y nombramos, estoy preguntando porque no se eligieron nada más. Y nombramos por el tiempo. Alcanzó el tiempo ya, ok. Por el tiempo. Ok, eso es. ¿Hay un plazo para elegirlo? ¿Se determinó algo o se va a esperar más tiempo? No, definitivamente nosotros tenemos una reunión el lunes de Comisión Política y ahí vamos a tocar el tema. Ok, quiero ir a otros temas. Y aprovechando, digamos, que uno de ustedes es miembro de la comisión que investiga los fondos otorgados a las ONGs. ¿Cómo va ese trabajo? Digamos, lo último que supimos es que se había contratado el despacho Machado para ver este asunto, pero ¿cómo va el trabajo de esa comisión y qué se puede esperar de esa comisión? Bueno, lo último no es eso, Nacho. Lo último es 2 citatorios que realizamos a un ex jefe de los técnicos. Eso fue lo último, ¿verdad? Lo que acabas de mencionar fue en la primera sesión. El abogado Solano. El abogado fue el magistrado, el magistrado Orellana, actual magistrado del Tribunal Supremo Electoral, y el Solano, como tú lo has mencionado. Y realmente es sorprendente lo que estas 2 personas llegaron a establecer a la comisión especial. Quiero dejar bien en claro lo siguiente. Por un lado, tenemos al magistrado Orellana, que él llegó, Nacho. Magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Del Tribunal Supremo Electoral. Él llegó en una postura que, miren, yo les voy a decir en realidad cómo era este volado. Así llegó él. Cuando empezamos a investigarlo, estableció lo primero, que no existe o que no existía un mecanismo legal para incorporar o para darle fondos públicos a las ONG desde la Asamblea Legislativa. No hay un marco regulatorio, no hay ninguna ley que les diga de qué manera lo iban a hacer, y él usó una palabra que es peligrosa. Dijo que los diputados incorporaban las ONG que querían a discreción, a discrecionalidad, es decir, la discrecionalidad, para que decir sobre el pueblo salvadoreño, es yo tengo 5 opciones, entonces yo tengo la opción discrecional de decir yo elijo estas 2, sin tener ningún tipo de parámetros, sino únicamente yo estas 2 porque estas 2 quiero. Eso es lo primero, que estableció que era un mecanismo ilegal, y como primero pasó Orellana, ¿verdad? Y él nos dijo, fíjense que yo esto se lo reporté a mi jefe inmediato, que era Solano. Él era mi jefe en ese momento y yo se lo dije a él que ese mecanismo no era legal, que yo no estaba de acuerdo de la manera en la que se hacía. Esas fueron sus palabras textuales. Ese es un primer momento. También estableció algo realmente que da nostalgia contárselo al pueblo salvadoreño, porque con fondos propios o privados tú puedes hacer lo que tú quieras. Si tenés tu dinero, que te lo has ganado de tu sudor, vos podés gastártelo en viajes, podés hacerte una operación, podés comprar el vehículo que querás, podés comprarte la tablet que querás, lo que sea, porque es tu dinero. Pero da nostalgia saber que el dinero público, los recursos públicos del Estado, ¿y de dónde son de dónde viene eso? Viene del sudor de aquellos salvadoreños y salvadoreñas que salen día a día a trabajar y tributan en nuestro país. Por supuesto. Aquella persona que sale, y yo siempre lo he dicho, aquella persona que sale de madrugada, ¿a qué? A ganarse el pan de cada día, a trabajar. Esa persona tributa, y sorprende lo siguiente. Él mencionaba que los presidentes de la comisión de Hacienda le decían, mira, Orellana, vamos a agregar esta y esta y esta ONG.
Y mencionó él que él empezaba a tratar de cuadrar el presupuesto y hasta mencionó, en una ocasión dijo, pasé 2 semanas por 3 centavos que no me cuadraban. ¿Cuál era la estrategia? Y este es el tercer hallazgo importante que quiero mencionarte. Inflaban los imprevistos de Hacienda, y el objetivo de inflarlos es porque de ahí iban a ir sacando. A estas ONG. Vamos a ir al corte. Quiero que me expliquen un poco más, digamos, no solamente eso. Que yo vi, por ejemplo, porque circuló un video con el interrogatorio que se le hizo al abogado Solano. Veo que ustedes le pedían nombres y él no decía nombres. No sé cuál era la importancia, digamos, de saber cuáles son los nombres y finalmente, digamos, las transacciones que se hizo con las ONGs tienen fecha determinada y esas fechas corresponden a determinadas comisiones y diputados que estaban en ese momento. Pero vamos al corte, sigamos con este tema que me parece sumamente importante. También creo yo que ahí hubo abusos permanentemente. Ya volvemos. Bueno, tú me dices, y me parece, digamos, sumamente interesante, que no había un marco legal que sostuviera las donaciones a ONGs. Que no había un marco legal. Ahora, no existía. No existía y nunca ha existido. No hay. Es un abuso que realizaban los diputados valiéndose de un vacío legal. Bueno, de todas maneras, en principio no es malo, porque obviamente me imagino que ustedes se van a encontrar con muchas ONGs que sí son ONGs beneficiosas para el país. Claro. Y que seguramente el Estado de alguna forma va a tener que ayudarle, siendo con presupuesto siendo, digamos, que emane de la Asamblea o emane de un ministerio, va a tener que hacerlo. Pero hay otras ONGs que seguramente eran de amigos, de parientes, o eran, digamos, que le servían porque las manejaba alguien y esa servía como estructura para un partido, etcétera, etcétera. ¿Ya tienen conocimiento ustedes, digamos, de qué porcentaje más o menos de ONG favorecidas no debieron haber recibido dinero? Sí, solo quiero terminar la idea anterior, ¿verdad? Sí. Nacho, en la segunda parte nosotros tuvimos de la entrevista, de los interrogatorios que realizamos, tuvimos a el señor Solano, que se mantuvo él en una posición 2 horas quizás. Miren, yo era jefe, pero yo no veía nada, yo no sé nada. Fíjense que sí, yo solo hacía requerimientos para el café, para el azúcar. No, él decía, me llamó la atención que decía que él no tenía tuición sobre la Comisión de Hacienda. Pero lo que pasa es de que después lo que sucedió fue que le llevamos un informe, porque él decía que no pasaba absolutamente nada por las manos de él, de Hacienda. De Hacienda. Porque decía que no le informaban, no se lo llevaban y que él no estaba en la potestad de exigir que le llevaran informe. Pero Orellana nos había dicho que todo se lo informaba a él, que todo se lo reportaba, que le reportaba los mecanismos, que le decían todo y era ilógico lo que estaba diciendo. Obviamente estaba mintiéndole a la comisión. Cuando nosotros le llevamos el informe... En ese caso, siendo que estaba juramentado, ¿puede tener sanción? Puede, y civil y penal. Cuando nosotros le mostramos el informe, él automáticamente dice, porque vi una firma arriba que estaba rubricada, esa no es mi firma, dijo, y la hizo en un papel y dijo, esta es mi firma. Sí, permítame, usted es el que validó, esta sí es su firma. Ahí es donde ya no pudo él seguir negando que si veía los reportes, que si veía todo, las incorporaciones. Realmente este era un mecanismo de abuso, porque ojo con este dato. A última hora llegaba el presidente de la Comisión de Hacienda y decía, miren, mira, incorpora esto, cuando ya iban incluso para el Pleno. Y le preguntamos nosotros, ¿usted verificaba que esa ONG tuviese existencia legal, que estuviese constituida en gobernación, que cumpliera los parámetros legales? Ni eso verificaban. Es decir, que habrá casos que ni siquiera... A ver, yo creo que es un problema en la Asamblea Legislativa. Yo creo que en la Asamblea Legislativa los gerentes son empleados de la Asamblea Legislativa. Básicamente son empleados de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Yo no sé si los actuales gerentes pueden, digamos, decirle a Ernesto Castro, mire, eso no.
Ya que Nacho no me da Porque la oportunidad, sí. quiero abonar algo. Ya que no me da la oportunidad, quiero abonar algo. Por supuesto que sí. Es que la comisión puede deliberar X cosas, pero los empleados públicos y los funcionarios públicos tienen responsabilidades de acuerdo a su cargo y de acuerdo al perfil que tienen institucionalmente. Si él no hacía su labor, independientemente no lo chequeara o lo chequeara, él tiene una responsabilidad de acuerdo a su cargo y de acuerdo a la responsabilidad que tiene. Le sacamos un manual descriptor de su puesto y que textualmente Nacho dice que él debía revisar los dictámenes, incluso hasta la ortografía de cómo iban y el tipo de dictamen. Es imposible que él no pasara por sus manos esos documentos. Entonces, respondiendo a esa pregunta, ¿qué es lo que debieron hacer para curarse en salud? Porque si te dicen, mira, fíjate que desviaste dinero, un funcionario, desviaste dinero para allá porque ya sabes que mi ONG, esa es mi ONG o es la de mi amigo, la del político, la exdiputado, él pudo informarlo a la fiscalía con un avisito, ¿verdad? Miren, incluso, protéjame, ¿verdad? Pero esto está pasando aquí y yo me respaldo. Es decir, no es ninguna excusa decir, yo solo seguía órdenes. Si él pensaba que era un mecanismo ilegal, tenía que reportarlo en tiempo y forma. Ok. Para tener una idea, ustedes llevan ya como un mes y medio de trabajo aproximadamente. ¿De qué estamos hablando? Me lo contestas tú o él, cualquiera, no quiera dar la palabra, digamos, por favor. Dale, tranquilo. ¿De qué estamos hablando en términos de porcentaje? ¿Ustedes ya tienen una idea de qué número de ONGs estaban correctamente recibiendo dinero y qué porcentaje eran las que no? 50%, 20%, ¿de qué tamaño estamos hablando? Y se puede estimular ya un número de dinero en términos de que se dio sin deberse en forma anómala. Dos cosas. Primero, nosotros en las primeras sesiones juramentamos a un grupo de auditores del Ministerio de Hacienda. Ellos están haciendo exactamente la labor de contabilidad. Ese es en primer término. En segundo término, es algo en vías de investigación, entonces no podríamos nosotros, o no podría mi persona como secretario de la comisión, adelantar un criterio porque todavía no hay algo concluyente. No está entregado el trabajo de los auditores. No está entregado a los auditores, pero tenemos obviamente hallazgos, tenemos informaciones, tenemos números, pero será la investigación a medida vaya progresando, porque aquí ha pasado algo, Nacho, que la población lo ha dicho siempre. En tiempos anteriores, cuando supuestamente buscaban justicia, hay algo en derecho que se llama cuando estás interrogando a un testigo en un proceso penal, civil, mercantil, las técnicas en litigación oral te dice que cuando vos vas y querés sacarle algo al testigo y demasiado se lo anunciás, le telegrafías el golpe. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en nuestro país? Le telegrafiaban el golpe y de repente, mire, se iban del país, para México, para Venezuela, para Nicaragua. Entonces, nosotros no queremos ser muy prudentes porque esta comisión es seria, completamente seria, y nosotros vamos a llegar hasta las últimas instancias. Ok, Jorge, ¿a qué sanciones pudieran llegar y quiénes pueden ser los culpables en esto? ¿Van a ser los culpables los técnicos o van a ser los culpables los diputados que estaban en ese momento? ¿La responsabilidad del presidente? ¿De qué estamos hablando, digamos? ¿De quiénes pueden ser los culpables y a qué sanciones se pueden tener? Lo que pasa es que aquí hay varios tipos de responsabilidades. Podríamos hablar, como bien lo decía Caleb, y tú tocaste el tema también, que los diputados en sí mismos, la comisión, manipulando este tipo de decisiones, ya tienen una responsabilidad directa, ¿verdad? No solo administrativa, sino penal, ¿verdad? Entonces se puede consolidar un tipo de estafa inclusive, ¿verdad? Porque hay un engaño, hay un mal manejo de los fondos públicos, pero también hay responsabilidades dentro de los empleados administrativamente hablando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un pagador o el gerente financiero donde emigra y se avala el pago de X o el desvío de fondos, tiene responsabilidad. Porque tú como empleado, yo no te puedo ordenar que hagas algo ilegal. Pero quiero saber, ¿el diputado tiene responsabilidad? Por supuesto que sí. ¿El diputado que votó, el diputado? No, el diputado de la comisión, el que estaba en la comisión. De Hacienda. Así es. Básicamente está referido a Hacienda eso. Hacienda, ¿A los pero miembros de la Comisión de Hacienda?
también en la logística, porque aquí estamos hablando que el tipo de... Perdón, para aclarar, los que determinaban qué ONG recibían y en qué monto eran los diputados de la Comisión de Hacienda. No, es que primeramente estamos en análisis, estamos en un proceso de análisis. Sí. ¿Verdad? Entonces, ahorita estamos investigando precisamente la mística de trabajo que ellos tenían y estamos en un proceso investigativo que apenas comienza. Ok, pero pudieran terminar sancionados expresidentes de la Asamblea, miembros diputados de la Comisión de Hacienda, administrativos, etcétera. Bueno, tú debes de saber de que todos los titulares de los órganos fundamentales y de las carteras del Estado, o sea, todas las carteras del Estado tienen responsabilidad directa en todas las cuestiones administrativas, eso está en la norma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el presidente de la Asamblea, aunque no hubiera participado directamente, tiene responsabilidad porque la parte administrativa le corresponde al presidente de la Asamblea. Entonces aquí hay una cadenita de responsabilidades. Había una justificación, queda establecido ahí, queda en papel la justificación de por qué a esa ONG se le daba dinero y cuánto dinero se le daba. Es que de nuevo estás tocando temas, Caleb está en esa comisión, pero estoy seguro que este es el punto. Estás tocando temas que son parte de la investigación y cuya investigación apenas comienza. Entonces realmente no se pueden primero revelar los puntos que estás preguntando porque son parte del proceso investigativo y segundo porque sería incorrecto determinar a cabalidad porque estamos apenas investigándolo, ¿verdad? O sea, no saben todavía si habían justificaciones. Es que eso no me parece que sea relevante en una reserva de investigación, o sea, si había justificaciones o no, o sea, solamente era un diputado decía, vamos a darle, propongo darle a tal ONG, era discrecional. Y todos votaban y decían así. Era discrecional. No había una justificación de por qué esa ONG. De hecho, nosotros insistimos en lo siguiente, fíjate, la discusión de la Comisión de Hacienda era, le vamos a dar a tales, a tales, a tales. Y cuando realizaban el dictamen, las cambiaban. ¿Cómo? Las cambiaban. Si deciden en la comisión, le vamos a dar a A, B, C y D, a la hora de realizar el dictamen, pasaban otra lista e incorporaban otras. Es decir, que no cuadraba. Okay, lo discutido en la comisión con el dictamen. Ahí había negociaciones particulares, digamos. Exacto. Seguramente donde si votás por mi ONG, yo después te doy voto que tú me quieras pedir para otra cosa. Exacto. Vamos al corte, ya volvemos. Salvadoreños en el exterior. Los dos son abogados, ¿no? Sí. Bueno, felicidades por su día. Y felicidades. Sí, los dos son abogados. Ya me di cuenta. Me puedo despedir del... Gracias. Bueno, nos despedimos del pueblo salvadoreño. Sepan que estamos con ustedes, nosotros como bancada SEAM. Vamos a hacer las cosas correctas, estamos haciendo historia, estamos haciendo las cosas que jamás hicieron y aquí estamos para servirle al pueblo. Muchas gracias, buenas noches. Que pensaba que no te iba a dejar despedir. Bueno, ¿qué pasó? En el inicio no pude saludar a la población. Ah, no me diga. No me dio la palabra para saludarla. No. Te vas enojado, ¿no? Eso no es verdad. O sea, no me dejó saludar a la población. No me voy enojado. No, pero en ningún Toda la gente comete errores. En ningún momento una intención, digamos, no, para nada. Toda la gente comete errores. Bueno, Jorge, muchas gracias también por estar esta noche. Gracias, muy amable. Gracias a usted, amigo televidente. Yo los espero mañana, siempre a las 8 de la noche, para tratar nuevos temas importantes de la política nacional. Que pasen muy buenas noches.